Bienvenidos, bienvenidas al cuarto encuentro. Este ya es el cuarto que llevamos del ciclo de educación, problemáticas emergentes en contextos diversos. Este ciclo se realiza en el marco de los 10 años de la creación del programa Educación y Sociedad hacia una mayor inclusión educativa. Es de la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL. Está organizado también conjuntamente con la Secretaría de Extensión y Comunicación Institucional de la Facultad de Humanidades y Ciencias. En esta instancia se llevará adelante la charla Las prácticas educativas en la encrucijada digital, que está a cargo de la magíster María Alejandra Ambrosino. En esta ocasión también se encuentra presente la directora del programa Educación y Sociedad, Ana María Mática, y bueno, antes de continuar, bueno, además de Ana, está Patri, está Sofi con la parte técnica ahora y un montón de gente del programa. Y antes de seguir con la presentación, para presentarla a Ale, las queremos invitar a participar de la próxima actividad, también dentro de este eje de tecnologías, que va a ser de manera virtual también, el próximo miércoles 12 de octubre, a las 18 horas, que es una charla que se denomina El Salto Virtual, Experiencia Inmersiva de Videoconferencia, que está a cargo de las especialistas Florencia Puggi y Noelia Paz, que también trabajan con Ale en el CEDIT. Bueno, ahora sí voy a presentar a María Alejandra Ambrosino. Ella es docente universitaria en carreras de grado de la UNL y posgrado también, en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Universidad Nacional de Villa María, también trabaja. Ella es magíster y especialista en tecnología educativa de la UBA, y es doctoranda en Ciencias Humanas y Sociales de la UNAM. El desarrollo profesional, académico y de gestión está orientado al campo de la tecnología educativa, educación a distancia, diseño, desarrollo, gestión y evaluación de proyectos y políticas educativas mediadas por tecnologías emergentes. Desde una visión en perspectiva pedagógica, sus líneas de investigación se relacionan a educación, comunicación y tecnología. Es docente ordinaria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, con funciones en la Cátedra Tecnología Educativa, docente a cargo de Educación y Tecnologías de la Facultad de Humanidades y Ciencias, docente a cargo de la Universidad y la Sociedad del Conocimiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL también. Es docente de seminario de posgrado de la carrera de maestría y especializaciones, es coordinadora y docente de propuestas de actualización, capacitación y formación de docentes en la temática educación, comunicación y tecnología. Es asesora en distintas universidades de Argentina y en proyectos de innovación con tecnología, en gestión y enseñanza. Miembro de comisiones asesoras y comité académicos, es miembro de las comisiones de evaluación institucional y acreditación de carreras a nivel nacional. Participa en grupos de diseño y desarrollo de proyectos y prototipos técnico-comunicacionales para la gestión institucional, pedagógica y didáctica. Conforma equipos junto a informáticos, comunicadores, pedagogos y tecnólogos, entre otras ramas. Desarrolla actividades vinculadas a diseño, desarrollo y evaluación en clave educativa pedagógica, en ambientes virtuales y recursos digitales didácticos, entre otros. Las actividades y acciones de formación y capacitación priorizan la formación de docentes y de gestores de proyectos mediados por tecnologías. Así que ahora le cedemos la palabra a Ale para que ya comience. Y bueno, espero que aprovechen las preguntas y los comentarios, lo hacemos al final, así dejamos que Ale desarrolle su exposición y luego sí podemos entrar en diálogo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todo el equipo que organizó este ciclo, Ana María Mántica, que dirige el programa, Patricia, Elian, Elizabeth y Sofía, que andan por ahí dando vuelta para que esto pueda generarse como un encuentro y un intercambio a través de problemáticas que bueno, nos vienen quitando el sueño desde hace un tiempo,
Así que bueno, hoy vamos a iniciar quizás con compartir lo que ando pensando y lo que ando estudiando, más que teorizar o trabajar solo sobre teorías. Vamos a empezar compartiendo hoy este análisis, este marco de pensamiento para tratar de comprender un poco más el fenómeno educativo altamente mediatizado como lo estamos viviendo. Elizabeth lo había contado, esta es la primera charla de un ciclo de 3 encuentros que están configurados de alguna manera con perspectivas diferentes. Yo hoy voy a trabajar sobre todo con un aspecto de la educación que tiene que ver con entender los espacios, los entornos, los ambientes donde desarrollamos la enseñanza como espacios de formación, y vamos a compartir una mirada amplia sobre el fenómeno educativo mediado en el segundo encuentro, que van a estar no solo personas que trabajamos juntas, sino que somos colegas y estamos todas preocupadas y estudiando temáticas relacionadas en educación y tecnología, que van a trabajar sobre un aspecto que es esto de los encuentros sincrónicos que atravesó a todos los niveles del sistema educativo y cómo uno puede resignificar esa experiencia. Y el tercer encuentro va a abordar otra temática del campo de la educación y la tecnología, pero que tiene que ver con la construcción de ciudadanía digital. ¿Y por qué quiero hacer este recorrido? Porque digo, esta idea de mirar desde el aspecto tecnoeducativo el fenómeno implica que no solo miremos las tecnologías como unas herramientas para hacer ciertas cosas, sino que podamos pensar una trama más amplia en términos de la formación, de la construcción del conocimiento, de los saberes, de qué lugar, qué tipo de mediatización generan las tecnologías, por eso el segundo encuentro, y el tercer encuentro, ese otro gran aspecto que está muy olvidado y que tiene que ver con que una de las misiones claves de la educación en cualquiera de sus niveles también es la formación de ciudadanía. Así que esa es la propuesta que trajimos como equipo. Fundamentalmente, lejos de todo lo que leyó Elizabeth, soy una docente profundamente preocupada por fenómenos educativos mediatizados por tecnología. Así que desde ese lugar quiero compartirles un poquito de lo que por ahí uno puede construir. Sí me dedico a investigar tecnologías, pero desde el enfoque antropológico, y esto lo quiero comentar porque lo que uno mira es lo que sucede mediante. Y es toda una frase para mí muy fuerte, teóricamente sustentada en teorías de la comunicación, de la mediación cultural, y que tiene que ver con poder posicionarnos en una trama más ecosistémica sobre las tecnologías y darle cierta ubicuidad en términos de la formación, de la construcción de conocimiento, donde las disciplinas y los campos de formación, donde cada uno de nosotros, porque estoy casi segura que la mayoría de los que estamos acá somos docentes, en algún campo disciplinar, en algún eje, en alguna temática, triangula también con esta idea de formación de ciudadanía. Así que desde ahí les quiero compartir este ratito, y lo más interesante sería poder reflexionar y repreguntarnos todos, ¿no? Así que vamos a ver cómo no me voy mucho por las ramas, porque soy de hablar un poco bastante, pero me interesa que nos podamos escuchar. Así que por ahí les voy a pedir, no sé si Eli o Ana o Sofía me ayudan si en algún momento cuando abramos, si las personas quieren ir reflexionando o haciendo preguntas, en algún momento que me ayuden a leer, porque veo que el chat tiene un montón de cosas. Entre DNI y buenas tardes aparecen varias cosas. Me voy a apoyar un poquito con alguna presentación. De alguna manera, el ciclo empieza con esta mirada general sobre la relación educación y tecnologías, y para eso, bueno, elegimos esta puerta de entrada, ¿no? Para después problematizar, para después pensar, para después analizar las mediatizaciones. Van a ver ustedes que yo voy a hablar todo el tiempo de mediatización, ¿sí? Porque tiene que ver con una perspectiva que modifica la clásica dimensión de que la tecnología no es neutra y solo sirve como apoyo o como instrumento para lo que la tecnología puede hacer. Entonces esta idea de mediaciones y mediatizaciones, ténganla por ahí todo el tiempo porque son
una de las bases para pensar el fenómeno educativo, ¿no? Y yo quiero empezar recuperando dos ilustraciones de Bernasconi. Bernasconi es un ilustrador argentino, se ve un poco pixelada, pero bueno, es la pantalla digital. Si tuviésemos un cañón en el aula, por ahí se vería media amarilla, y todas esas cosas que nos pasan cuando lo que queremos mostrar está mediado por algún aparato, ¿no? Entonces, recupero estas imágenes que son creadas por Bernasconi, donde él en dos momentos recupera el lugar. Y acá quiero invitar, porque si quieren me van poniendo en el chat, que a mí me va apareciendo medio rápido, en qué nivel del sistema educativo están trabajando, con qué tipo de comunidades, de estudiantes están trabajando, cuál es su propia comunidad de práctica. Porque les quiero dar una tarea, y tiene que ver con que cada uno conecte con su propio contexto en algunas de los compartires que vamos a tener en este encuentro. ¿Y esto por qué? Porque si no ponemos a la tecnología como una receta, ¿no? Una receta para hacer cosas que no depende del contexto, que no depende de la disciplina, que no depende de las personas, que no depende de las visiones educativas que le estemos dando, ¿no? Entonces la invitación es a pensar, y siempre la imagen de la educación que nos viene es una institución que la contiene, ¿no? Piensen esto, ¿no? Si uno dice, bueno, la educación en general estamos formateados para pensarla situada, inscrita en una escuela, en una universidad, en un instituto de formación docente, en una escuela de nivel inicial, en un maternal, ¿no? Vamos recorriendo diferentes contextos que inscriben nuestras prácticas pedagógicas. En la primera imagen, Bernasconi dice, la escuela no cabe. Bernasconi no, lo retoma de José Ingeniero, pero en su ilustración dice, la escuela va mucho más allá de eso que pasa dentro de la escuela, ¿no? Y aparece, en el contexto post-pandemia, esta segunda ilustración, que en realidad se ve así porque es una ilustración de un video, donde el audio de ese video lo que dice es, nunca pensé que iba a extrañar tanto la escuela, ¿no? Entonces, también hay una representación de la escuela, una representación con otra tecnología. Fíjense en la primera imagen, hay una tecnología que tiene que ver con qué es lo que ven ahí, de dónde sale la forma de la escuela. Escríbanmelo en el chat, este es mi problema. Las charlas, conferencias, necesito escucharlo, y ahí estoy viendo. Nivel inicial, nivel secundario, medio. Bien, Karen dice, el papel. Ahí tenemos nuestra primera tecnología, la tecnología base que hace a una de nuestras prácticas claves que tiene que ver con las prácticas de lectura, escritura, registro, evaluación, ¿no? ¿Cuántas veces tironeamos e interpelamos cuáles son las tecnologías que tenemos en la escuela? ¿Cuántas veces problematizamos sobre lo que se dicen tecnologías asociadas a la cultura letrada, ¿no? La pizarra, la tiza, los fibrones, los cuadernos, nuestros propios escenarios de estudios parecen tensionarse en un escenario donde las tecnologías que vienen del campo de la informática y de la telemática empiezan a crear un escenario digital de nuevo tipo. Pero no se pierde esa idea de educación y educación inscrita en un contexto, ¿no? Entonces me quedo con estas dos imágenes. ¿Cuáles son las mediaciones tecnológicas que atraviesan el fenómeno educativo que van más allá de los aparatos? Que es la invitación que todos, disculpen que me está apareciendo esto, que todos los educadores, independientemente de la función que tenemos, nos encontramos en un contexto donde podemos empezar a pensar que las tecnologías no son neutras, ¿sí? Las tecnologías nos permiten hacer un montón de cosas, pero también tienen una historia en la educación. No aparecieron post-pandemia. Sí que nos pasó, y por eso yo retomo esta idea de las gramáticas, ¿no? Las gramáticas son como las formas, ciertas formas que se van estabilizando en el tiempo y que van siendo parte de cómo, por ejemplo, enseñamos. Hay toda una forma, hay toda una materialidad, que la materialidad es un concepto que viene de la antropología. De la materialidad se habla de la forma que van tomando las prácticas. Nosotros vamos a mirar unas específicas, que son las prácticas educativas, las prácticas pedagógicas.
Y nosotros tenemos las tecnologías asociadas muchas veces a las regulaciones curriculares que las contienen. Y esas regulaciones van transitando, y cuando yo digo educación a distancia, digo la educación a distancia como un proyecto de enseñanza que necesita de la tecnología para ser. Un proyecto que está totalmente mediado o medianamente mediado, eso después tiene que ver con cómo se distribuye ese escenario, tiene una configuración en su materialidad que sí o sí depende de la tecnología, de cualquier tipo. Educación a distancia se hace más de 60 años, sobre todo en el ámbito latinoamericano, ¿no? Lo que va cambiando es la fase tecnológica, ¿sí? Tecnologías de la cultura letrada más analógicas, tecnologías asociadas a la cultura digital que son más digitales. Pero cada una de esas tecnologías da una materialidad particular a los proyectos. El segundo plano, en la educación presencial. ¿Quién no usó nunca tecnología para enseñar? Levante la mano. Nunca. ¿Hay alguien que no usó un libro? ¿Que no usó representaciones audiovisuales? ¿Que no usó música? ¿Que no usó imágenes? ¿No? La tecnología está embebida en nuestras prácticas educativas, ¿no? No depende de la regulación curricular, pero tiene otro sentido. Quizás cuando estamos pensando en la educación a distancia, la materialidad está más asociada a una propuesta didáctica que quizás a un proyecto de educación a distancia que lo que nos trae es un proyecto de política académica. ¿Cómo quiero que sucedan las cosas? ¿No? El tercer plano, y por qué lo traigo como una gramática, quizás no estable, pero sí lo que nos dejó haber atravesado mundialmente un fenómeno educativo que tiene que ver, ustedes disculpen, ¿tengo manera de que a mí no me aparezca todo el tiempo la pantalla de admitir? No, ¿no? Me tienen que sacar como, porque, bueno, me aparece todo el tiempo, no importa, sigo. ¿Sí? Entonces, estas tres gramáticas nos hacen pensar que la tecnología y la educación se encuentran de un modo, al decir de Bourboulez, relacional. No solo nosotros, no solo las tecnologías modifican nuestras experiencias, sino que nosotros modificamos a la tecnología con nuestras intencionalidades y nuestros sentidos. Entonces, fíjese que si nosotros miramos las tres regulaciones curriculares clásicas que podemos encontrar en la educación, incorporan diferentes niveles de mediación tecnológica, ¿no? Entonces ahí aparece la idea de mediación, que es la que les comentaba al principio, que tiene que ver con entender que esa inclusión de tecnologías genera una experiencia interpretativa de nuevo tipo. Es lo que actualmente se denomina la visión ecosistémica de la inclusión de tecnologías, en nuestro caso particular, en educación. Si uno mira estas tres regulaciones, claro que no son las tres regulaciones clásicas de cualquiera de los niveles. Hay una tendencia de la educación a distancia más posiblemente pensada para el nivel superior, la formación continua. ¿Cuántas veces nosotros como docentes buscamos propuestas de formación a distancia porque tenemos que movernos del lugar donde estamos, porque no podemos movernos del lugar donde estamos trabajando, etcétera, etcétera? La educación presencial es una regulación que sí es común a todos los niveles del sistema educativo, pero cambian los sentidos. ¿Por qué traigo esto? Esta discusión, yo les diría casi vacía, me hago cargo de lo que digo, de que si la videoconferencia al 100% es adecuada o no adecuada para el nivel primario o para el nivel secundario, es una discusión vacía. Porque lo primero que tenemos que preguntarnos ante la mediación tecnológica es qué tipo de formación social queremos hacer en el nivel en el que estamos, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo estos pequeños ejemplos? Para interpelarnos. Aprender de las gramáticas, aprender de las regulaciones, para poder tomar mejores decisiones en relación al contexto en el que estamos trabajando, al escenario en que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, si empezamos a mirar la relación educación y tecnología, atravesada por las formas en que se inscriben esas tecnologías, y las empezamos a mirar
como entornos sociotécnicos institucionales. O sea, cualquiera de nuestros entornos de enseñanza, en cualquiera de nuestros niveles, lo podríamos mirar como entornos sociotécnicos institucionales. Vamos a nivel inicial. ¿Da lo mismo trabajar en clase en una salita de 4 paredes que trabajar en la plaza? No, porque hay sentidos diferentes, hay intencionalidades diferentes. Hay un plano de lo intangible en el saber pedagógico que es lo que sí nos mostró la educación remota, o por lo menos lo que le mostró a la sociedad. No es tan fácil enseñar, porque no es un problema de prender la pantalla y que hablemos y que el otro te escuche. Hay procesos intangibles, procesos comprensivos, formativos, que tienen una complejidad de otro tipo, que no es una complejidad tecnológica, ¿no? Entonces, si volvemos a mirar los contextos, los ambientes que inscriben las prácticas educativas como entornos sociotécnicos e institucionales, empezamos a alterar esas visiones y las posibles trayectorias que se pueden generar por la mediación tecnológica. Y a mí siempre me ilustra mucho pensar cómo los modelos tecnopedagógicos, o sea, modelos que incluyan la tecnología como modo, por ejemplo, que demos clase en un aula presencial con una pizarra delante, todos los estudiantes, que esto está súper recontradicho, ese modelo del docente explicando, es un modelo en sí tecnopedagógico. La tecnología que funciona ahí es la tecnología social, la tecnología de la escuela, de la universidad, del escenario donde nos estamos moviendo, ¿sí? La educación a distancia, y juego con estos extremos, la educación a distancia hoy tiene una marca, es que todo funciona online, por plataformas online. Hay un modelo, en términos del modelo tecnopedagógico, que cuando uno va tomando decisiones se va convirtiendo, ¿sí? Todo lo que pasa mediante videoconferencia, que es el modelo que tomó la educación remota, tiene el mismo rasgo. Todas las charlas, las conversaciones, las clases que atraviesan la tecnología tienen las mismas marcas. Pasa lo mismo. Ahí hay que problematizar. Entonces, tenemos una cuestión que tiene que ver con un modelo tecnopedagógico, posibilidades que otorgan las tecnologías, que ofrecen ciertas condiciones y características iniciales. Ahora, cuando ese modelo, y acá voy a otro modelo muy, digo por los niveles que estuve mirando, el otro modelo clásico en el contexto educativo es pensar en el modelo 1 a 1. El modelo 1 a 1, que en Argentina se llama Conectar Igualdad, que en Uruguay se llamó el Plan Ceibal, que en Chile se llamó Enlaces, ¿sí? En cada país, un mismo modelo, una computadora por alumno tipo netbook, conectados todos en el aula, se convirtió en diversos dispositivos tecnopedagógicos. ¿Cómo se convierte en ese dispositivo? Atravesado por las decisiones. Decisiones de currículum, decisiones de comunidad de práctica, decisiones de la misma tecnología, posibilidades de acceso a la infraestructura, pero también posibilidades de acceso cultural, ¿no? Y esto nos permite pensar desde un tercer foco que tiene que ver con la singularidad. Como un modelo, y cuando uno decide sobre ese modelo, adquiere su propia forma a través de la comunidad. Cómo esa comunidad captura el modelo tecnopedagógico. Vuelvo, ¿pasa lo mismo poniendo una videoconferencia para todo el mundo? No. Depende de lo que está pasando con esa comunidad, que le da esa singularidad, que atraviesa un diseño particular, que tiene que ver con los niveles del sistema educativo y sobre todo es lo que le da, esperen que apagamos acá, identidad a esa práctica pedagógica, ¿no? Entonces, fíjense cómo empezamos a mirar mediación, la primera pista de esta charla. Primero, mirar las tecnologías de sus posibilidades de mediación. Lo que sucede con ellas, diría Jesús Martín Barbero. ¿Qué me sucede mediante esas tecnologías? Segundo plano, entender el entorno sociotécnico y poder mirarlo desde el lugar de decisión.
decisión del director, del gestor político, del gestor de la tecnología, de los docentes y hasta de los propios estudiantes, ¿no? Vamos como por esos dos elementos. Y acá nos aparecen estas primeras claves de esa encrucijada de lo digital. Yo cuando me decían, bueno, ¿de qué hablar, no? Y tiene que ver con esto, con interpelar el fenómeno educativo desde ese lugar en que nos hizo encontrar el plano digital, por haber pasado varias experiencias institucionales todos, en términos de educación remota, por tener que tomar decisiones sobre las tecnologías, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué vamos recuperando de esto? ¿Cómo volvemos a mirar y dejamos de ponerlo allá en el foco del problema, porque no se accede, porque no se tiene, porque nadie lo entiende, porque no estamos formados, ¿no? Entonces, ¿qué clave nos invita a pensar la dimensión de lo digital? La primera, esta idea de prácticas singulares, ¿sí? Entender que por más que decidamos incluir tecnologías, no va a suceder lo mismo para todos. Y esto es corrernos de miradas artefactuales, ¿no? Podemos comprender las prácticas educativas desde los contextos sociopolíticos que las contienen. Sociopolíticos digo con esas ganas de deber ser, no de política partidaria, ¿no? De política educativa del Estado, política educativa de la institución. ¿Qué política académica se genera el director de departamento, el grupo de profesores de ciertas áreas, etcétera, etcétera, etcétera? En esa conexión, prácticas educativas mediadas, en contextos sociopolíticos que las contienen, emergen los sentidos, visiones y fundamentaciones, me falta una palabra, de los proyectos mediatizados por tecnología. ¿Sí? Entonces, es como virar un poquito cómo entendemos esa inclusión, ¿no? Segunda clave, ¿cuáles son los rasgos que nos dan las tecnologías a nuestro escenario? Vuelvo a la ilustración de Bernasconi. Él nos mostraba el cuaderno, ¿no? Y cosas que pasaban con el cuaderno. Nos muestra la notebook, cosas que pasan con la notebook. Piensen todos los disparadores que aparecen a través de la inclusión de dos tecnologías casi clásicas, les diría ya. Una, la computadora en cualquiera de sus formas, y otro, ese espacio del cuaderno que todos queremos. Yo soy una coleccionista de cuadernitos, el que quiere regalar, mandar a la facultad o al centro, pueden mandármelo, amo los cuadernos, ¿no? Lo que nos empieza a mostrar es la multiplicidad y la divergencia de representaciones, tanto para expresar contenidos como para expresarnos nosotros mismos, ¿sí? Y esa es una de las claves de lo digital. Cuando estamos preocupados por dónde escriben, dónde hablan, qué hacen, están acá pero están allá, lo mismo que ahora, yo veo a algunos de ustedes, no veo a todos, no sé qué hacen, la mitad no, ¿sí? Se empieza a generar una experiencia de nuevo tipo, y es lo que yo denomino es una sinergia transmedial educativa de nuevo tipo, ¿sí? Nosotros mismos no somos los mismos ni siquiera en una clase tradicional donde alguien nos está contando, ni siquiera hoy, que yo estoy haciendo una videoconferencia clásica, los que están por detrás viven de la misma manera la experiencia que si estuviésemos en un espacio presencial orgánico, ni yo misma. Los que me conocen saben que quedo cansada bien después de dar clase porque me muevo un montón. Bueno, yo acá eso también, porque le pongo toda la energía, pero se me concentra en la parte de lo que ustedes pueden ver, ¿sí? Entonces, ¿y esto qué quiere decir? Sucede la experiencia educativa en el plano de diferentes medios que se conectan. Y es lo que denominan autores como Jenskins y Scolari, que son los referentes que están estudiando estos temas, no a nivel educativo, a nivel de los medios, se denominan espacios, escenarios transmediales. La experiencia sucede, pero atravesada por las lógicas de diferentes tecnologías digitales. Y esto sucede teniendo la tecnología o sin tenerla. Piensen las personas que dan o están en los niveles iniciales o primarios, cuando empiezan a decir, no podemos manejar los niveles de ansiedad de los niños, solo quieren trabajar con la computadora, solo quieren trabajar y traer imágenes audiovisuales.
sin tener la tecnología en clase, lo que tenemos es el efecto, los cognitivistas dicen, el residuo cognitivo que nos deja haber utilizado la tecnología. Entonces, ¿qué miramos además de la inscripción institucional? El contexto cultural organizacional de las instituciones, que empieza a aportar rasgos diversos y heterogéneos que provienen de esas experiencias transmedia. ¿Sí? Entonces ya nos corremos si el problema es que se aburren con las matemáticas, ¿no? Con que no escriben, que no leen, ¿no? Sino estamos reconociendo que esas prácticas clásicas que tenemos nosotros, el de estudiar, de leer, de escribir, están interpeladas por la dimensión digital, pero desde ese lugar, ¿no? Y el otro plano, y esto sí nos lo ha mostrado el experimento sociotécnico que todos vivimos por pandemia, atravesados por el aislamiento, es la revisitar la construcción de la socialidad pedagógica. Si tenemos que agradecer algo a los educadores es que la educación volvió a capturar este lugar de la formación social de las personas, ¿no? En términos muy generales. Y la tercera clave que nos brinda pensar desde la dimensión digital tiene que ver con, y acá sí es importante, con comprender cómo funciona nuestro ecosistema tecnocomunicativo. Yo no dije ecosistema tecnológico. Entendiendo que cada tecnología porta una forma de comunicación compleja, que no es un problema de emisor y receptor solamente, ¿no? Hay una amalgama de mediaciones semiológicas, culturales, comunicacionales, pedagógicas, disciplinares, que se encuentran en ese sistema mediático-cultural con lo que se están denominando tecnologías de la desmaterialización. Pero, ¿qué desmaterialización? De la clásica, de la que teníamos pensada, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando aprendemos historia y en vez de estudiarnos un cuadro con la línea histórica clásica, le pedimos a los estudiantes que construyan una línea de tiempo usando una aplicación? Una tabla da la información precisa, 1810 tal cosa, 1820, ¿sí? Ahora, si yo lo pongo a construir al estudiante esa tabla por medio de una aplicación de línea del tiempo, es una forma de entrada tecnocomunicacional diferente. También lo puedo hacer construir en una tabla, ¿sí? Lo que nos deja pensarla de la perspectiva digital es cómo ciertos modelos tecnológicos nos ayudan a repensar algún tipo de prácticas que no necesariamente necesitan de esa tecnología para poder realizarse, ¿no? Entonces nos permite pensar más allá de la tecnología. ¿Por qué insisto en el nivel de las disciplinas? Porque no toda tecnología sirve para cualquier, ya les dije nivel, y acá les agrego que cada formación en los diferentes campos disciplinares también requiere de un esfuerzo más, que es pensar cómo se construye conocimiento específico mediatizado. Y eso nos ayuda a distinguir las tecnologías, ¿sí? Las aulas virtuales, la videoconferencia, son tecnologías donde el sentido clave que tiene está pensado en la estructura comunicativa de esa comunidad, ¿sí? Ahora, lo bueno de las tecnologías contemporáneas es que nos permiten conectar tecnologías, ¿no? Antes lo que nos pasaba es que con una tecnología teníamos que hacer todo, ¿no? Entonces esa es una de las claves que nos va dejando la tecnología digital, que se manifiesta de diferentes maneras. Lo que yo puse en esta lista, y siempre vuelvo a pensar que las tecnologías en educación tienen historia, ¿sí? Algunos la descubrimos, descubrirán algunos más adelante, ¿no? Pero la educación siempre fue atravesada por diferentes modos de inclusión. Y acá sí me concentro en los aparatos, en el dispositivo artefactual, ¿no? ¿Quién no ha traspasado un laboratorio de informática, aulas dotadas con computadoras de 1 a 3 a 20?
empezar a contar con pantallas digitales, herramientas que son para el docente, pero el alumno no tiene intervención, mediatecas, sala de recursos multimediales, una computadora por alumno, aulas digitales móviles, portales, plataformas e intranet de todos los tipos. En el último periodo de las políticas de inclusión digital, la robótica, los robots y los dispositivos móviles como dispositivos de inclusión en las escuelas, ¿no? Si uno piensa cada uno de estos dispositivos, el énfasis lo tienen puesto en la enseñanza, ¿no? Está pensada la relación estudiante-contenido, docente, que genera un diseño para la comprensión. Esta es como una mirada, ¿no? Pero también puedo pensar los modelos, y nosotros con el grupo que estudiamos todo el tiempo estas cosas, un día para una clase la llamamos, ¿cuáles son los modelos como de época? Son como épocas, ¿no? Por supuesto que la época trae elementos de alguna fase y reconvierte otros, ¿no? Pero si uno tendría que mirar, habría como estos modelos que fueron atravesando los sistemas educativos, ¿no? El modelo 1 a 1, donde se intentaban, después vemos si se puede o no se puede, los temas de infraestructura, etcétera, etcétera, donde se intentaba que cada persona cuente con un dispositivo, ¿sí? Este era un modelo, es un modelo que está pensado específicamente para la escuela secundaria. El otro modelo que va y viene, porque aparece y desaparece, es el modelo de aula digital móvil. ¿Qué tiene de base el modelo de aula digital móvil? ¿Qué tiene? Toda una serie de computadoras que se incorporan al aula, está pensado para el nivel primario, y por cuestiones vinculadas a la ciudadanía, el primer modelo de aula digital móvil no se conectaba a internet. ¿Por qué? Porque si no estábamos trabajando con niños de primero, segundo, tercer año, de grado, que le estábamos abriendo una puerta gigante donde no sabían cómo moverse. Entonces, el modelo, después está cómo se aplica. Por eso digo, las prácticas educativas mediadas son emergentes, son singulares, ¿sí? Entonces, ese es el segundo modelo y que estuvo más orientado al nivel primario. Y el otro modelo es el de las plataformas. El ecosistema de plataformas online, que de hecho es el rasgo contemporáneo, ya hoy les diría en todos los niveles, porque hasta una netbook funciona con la lógica de plataforma. Me conecto, me bajo, me actualizo, envío, trabajo con la nube, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos en las prácticas? Una amalgama de estos modelos, ¿no? Una amalgama de estos modelos que van priorizando ciertas tecnologías en esos dispositivos para las comunidades. Y vuelvo a verlas, Connie. ¿En dónde nos queremos parar? ¿Nos queremos parar en un estudiante solo, mezclado de saberes, conocimiento, que es el primer elemento, por más que él ironiza con qué nos pasa delante de las computadoras a cada una de las personas? Piensen si estas dos ilustraciones no me están mostrando visiones de la inclusión digital diferentes. Una más orientada a entender la escuela como el espacio de formación y construcción de ciudadanía, y otro, un espacio más relegado al consumo, ¿sí? Y a un individuo solo frente a una pantalla. Está puesta en los extremos. El punto es que nosotros tenemos que diseñar e interpelar estos modelos, estos dispositivos, tenemos que diseñar prácticas y pensar, generar un marco de pensamiento que tenga que ver con cuáles son los procesos de los cuales nos encargamos los educadores. Yo últimamente estoy comentando esta idea de que analogan la educación a la producción de los medios masivos de comunicación o a empresas de tecnología. Son prácticas de otro tipo. Nosotros trabajamos con ciertas prácticas y con ciertos procesos que tienen que ver con promover el acceso a la cultura y reconocer las tecnologías desde su diversidad en términos de modelo. Por el otro lado, nuestra materia prima, con lo que trabajamos los educadores, son con las interacciones, los saberes y prácticas que están
descentradas, ¿sí? ¿No? Están descentradas de esos espacios que nosotros tradicionalmente veríamos que sucede. Ya aprender no solo sucede en la escuela, ya las trayectorias educativas, ociosas, comunicacionales, sociales se entrelazan cada vez más y nos hace pensar en el fenómeno educativo atravesado por la cultura digital en términos de una red expandida, donde nuestros conectores entre esos nodos de la red es la educación y la ciudadanía, ¿sí? No es que consuman más nuestros videos, no, necesitamos que aprendan, que a lo mejor para aprender tienen que consumir menos nuestros videos y generar experiencias inmersivas más ellos, ¿no? Entonces, reponemos en la cultura digital que esa red sobre la que estamos trabajando, sobre la que nos tenemos que concentrar, es una red donde el conector es la educación, la formación en saberes y en construcción de conocimiento y en ciudadanía, ¿sí? ¿Van quedando esas pistas? ¿Les van reflejando estas cuestiones imbrincadas en proyectos que serían como los valores emergentes que uno trataría de recuperar en este sentido, ¿no? Por un lado, pensar las tecnologías imbrincadas en proyectos. Por otro lado, empezar a reconocer el valor de la forma de la tecnología, pero relacionada con el tipo de trabajo sociotécnico institucional que estamos haciendo, ¿sí? Institución que puede estar expandida, institución que puede estar mediada por un montón de escenarios, más allá de lo que, bueno, por lo menos uno tenía construido sin esta idea de mediatización tecnológica. Por otro lado, empezar a pensar la estructura comunicativa relacional. ¿Cuál es el lugar de nuestras conversaciones? Las conversaciones es lo más distintivo para el ser humano. Es como una humanización de los dispositivos tecnológicos, ¿no? El conector, y esas conversaciones es a través de los contenidos, es a través de las propuestas, es a través de las charlas. Hay un autor que es Walter Ong, que dice, los humanos nos relacionamos por oralidades primarias, secundarias. Hoy yo le agregaría terciarias, que serían las digitales, ¿no? Entonces dice, en el fenómeno educativo uno puede mirar la oralidad tanto en términos del habla como de la escritura. Lo que dice Inés Dassel en el último tiempo es que lo que aprendimos a través de la educación remota es lo central que es darle el lugar a la estructura comunicativa para la materialización de nuestras prácticas de enseñanza. No sucede lo mismo encontrándonos in situ orgánicamente que mediante la mediación de una videoconferencia. Y no pasa lo mismo si estamos en un posgrado o si estamos en primer año de la escuela secundaria, ¿sí? Por otro lado, nos interpela sobre la idea de los haceres, las competencias, las tan famosas competencias. Tenemos que volver a pensar si las competencias digitales pueden ser leídas solo como meras competencias instrumentales sobre la tecnología. Si no tenemos que volver a pensar cuáles son las habilidades y competencias de orden superior, de razonamiento, en las que tenemos que formar para comprender en este escenario que es de nuevo tipo, ¿no? Y cierro con tener siempre a mano el poder reconocer la singularidad. Yo soy como una militante del reconocer de la singularidad. Tengo frases como, yo no puedo entender cómo sucede la enseñanza solo mirando cómo está organizada un aula virtual. Porque hay mucho de lo que sucede que no está representado tecnológicamente, ¿sí? Todas las dimensiones de la percepción, de lo intangible, se ponen en juego con la mediación tecnológica, ¿no? Y entonces esto nos permite pensar ese encuentro en esa encrucijada, ¿no? Y volver a mirar el fenómeno educativo desde su nueva materialidad, pensarla como un metaentorno educativo donde se expande la experiencia formativa, ¿sí?
Y no es que se expande porque tenemos más herramientas, se expande porque esa socialidad pedagógica, ese modo de encontrarnos para construir conocimiento, y esa ciudadanía es de nuevo tipo, ¿sí? No agregan un material didáctico, yo diría solamente. Tan bajo el volumen. Y no sé por qué tenés bajo el volumen, pero estamos cerrando justo en el cierre para el chiste. Sino que despliegan las tecnologías digitales, nos permiten desplegar un entorno social, cultural, institucional, pedagógico y tecnológico de nuevo tipo. Si nos podemos quedar con esto, pensar que las tecnologías posibilitan la creación de un metaentorno, ese entorno que no vemos, que es intangible. Me quedo tranquila que tenemos algunas pistas para pensar la educación en esta encrucijada digital. Vamos a ver si... hace mucho pichín, un montón. Ahí está, qué suerte. Justo para el cierre nos quedó el relato de la compañera en su casa. Pero bueno, vuelvo un minuto a la... Cualquier cosa, si se vuelve a activar, chicas, desde el silenciar lo pueden cerrar, pero vuelvo para cerrar la idea, esta idea de nuevas materialidades, ¿no? Pensar el emergente en esa relación que no es neutra de las tecnologías y la educación, que tiene que ver con un metaentorno educativo, y que tiene muchas pistas, ¿sí? Cada inclusión de tecnología remite a que pensemos si es un tipo de inclusión más didáctica, si es un tipo de inclusión sociopedagógica, si es un tipo de inclusión organizacional, ¿sí? Hay muchas tecnologías que son para organizar las cosas. El aula o la videoconferencia hoy es para organizar nuestros encuentros. El sentido pedagógico, el sentido formativo, el sentido didáctico, se lo seguimos dando los humanos, con una forma de representación transmedial, diversa, heterogénea, ¿no? Pero los sentidos siguen siendo todavía nuestro caballito de batalla, y creo que desde ahí no nos tendríamos que bajar, ¿no? Eso es lo que hace nuestra identidad y sobre todo lo que hace nuestro oficio docente. Reconocer el contexto contemporáneo en términos de generar entornos potentes y experiencias formativas enriquecidas a través de la inclusión de las tecnologías. Así que espero, no sé, que hayan quedado algunos disparadores. Si quieren podemos compartir en el chat, podemos compartir preguntas, si quieren reflexionar sobre alguna situación que les traiga haber pensado en estas cosas. Tenemos un ratito porque estuve bastante bien, casi 40 minutos, aunque quería hablar media hora, pero bueno, 40 minutos que espero haber aportado para revisar cómo pensamos las cosas, ¿no? Cómo las diseñamos. Tenemos que pensar que los docentes somos diseñadores de experiencias educativas. Entonces ahí la tecnología nos permite mediar de una manera diferente, ¿sí? Y creo que esa es una de las claves para pensar el escenario educativo.